Su ponencia es mejoras reproductivas en base a suplementación inyectable de oligoelementos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Un placer estar aquí en Lima, específicamente en Perú, donde guardo grandes amigos. Espero seguir cosechándolos. Y gracias a todos por la asistencia de un tema tan importante como el de la trazabilidad que planteaba la ingeniera Milagros. A esto que es sumamente específico, quisiera que cambiáramos un poco el chip, volviendo a lo que decía la ingeniera Milagros, para que nos pongamos en ganaderos, nos pongamos ahora a producir carne, que de eso se trata. La primera, creo que es el primer objetivo que Luis ha tenido cuando organizó esto, producir mejor carne en más corto tiempo, con un objetivo muy claro, que es el de exportar. Es un camino largo el que nos va a llevar a la exportación, pero no es nada imposible desde aquí, desde Perú. Podemos comenzar con las diapo, por favor. ¿Para qué? Porque nos vamos a poner ahora en ganaderos, como le decía recién, para ver si podemos lograr preñar mejor a nuestras vacas. Si hay gente que está dentro de la cadena productiva, gracias, muy amable, dentro de la cadena productiva, probablemente no le importará tener terneros, sino ellos lo que quieren es tener en la canal una buena media res colgada, pero para que eso ocurra, tenemos que darle nosotros condiciones a nuestros animales, primero genéticas, porque la producción, amigos, no es nada más que genética, pero debemos cuidarla. La producción no es nada más que alimentación. Si va de la mano de la genética, ya la mesa está comenzando a estar más equilibrada. Si nosotros descuidamos la sanidad, ni la genética ni la alimentación podrán manifestarse. Y si nosotros no hacemos un correcto manejo, ni la genética, ni la alimentación, ni la sanidad tendrán nada que hacer. Entonces, el ejemplo de las 4 patas que conforman una mesa, puede ser que no responda a mis mandos naturales. ¿Cómo no? Bueno, como les decía, mientras solucionamos este problema, son 4 patas, las 4 hay que cuidarlas de la misma manera. No puede ser que los productores, y no se rían lo que voy a decirle porque es lo que cosecho cada vez que visito un establecimiento, se piense que la vaca, en el periodo en el cual produce leche, la tengo que cuidar y en la cual está seca no tengo que darle de comer y no tengo que darle una buena suplementación. O que está bien que mi vaquita reciba durante 15 días sales minerales. A lo largo del año no le voy a dar, pero 15 días la voy a premiar con sales minerales. La alimentación es para todos los días del año. Y no solamente para las vacas, sino también para los toros, sino también para el becerro, para el ternero que está al pie de la madre. Entonces, dentro de esa alimentación, no sé si ha quedado claro la importancia que le asignamos nosotros a cada una de estas 4 ítems: genética, alimentación, sanidad y manejo. Ninguna es más importante que la otra, pero todas y cada una de ellas construyen una mesa firme. Vamos a abocarnos hoy, en este rato que tenemos, nada más que en este rato, a hablar dentro de la alimentación de unos elementos que alguna vez lo habrán escuchado, los famosos antioxidantes, los oligoelementos. Vamos a hablar de selenio, vamos a hablar de zinc, vamos a hablar de cobre, vamos a hablar, ya no como un cofactor, vamos a hablar de fósforo como elemento prioritario de lo que nos falta a nosotros como ganaderos para la alimentación de nuestras vacas. Sabemos que existen en la alimentación
proteínas, hidratos de carbono, energía, grasas. Nos vamos a abocar, como les decía, a este tema de los oligoelementos, que sirven particularmente para nivelar aquellos otros macroelementos. Recuerden que tenemos minerales macro, calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, que el organismo los necesita en un alto nivel, en una cantidad importante. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de la estructura del animal. Hueso, músculo, tejidos cartilaginosos. Es decir, cada uno de los componentes que yo le estoy diciendo forma parte, junto con las proteínas, de esa estructura. Esos son los elementos macro: calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio. Pero hay otros pequeñitos que forman parte de algo que es muy importante. Gracias, amigo, muy amable. Yo pensé que era yo, pero bueno, se ve que tuvieron que resolverlo. Miren lo que le hemos puesto allí. Un pequeño resumen de lo que va a terminar siendo la charla. ¿En dónde afectan las carencias de estos oligoelementos a nuestros animales? ¿Alguna vez han escuchado que es importante la ganancia de peso diario en nuestros animales de ceba? Porque si tenemos una baja ganancia diaria, nos vamos a encontrar con que mi torete demora 4 años para engordarse. Yo no quiero que el torete demore 4 años para engordarse. Primero, porque me va a salir muy cara la comida de esos 4 años. Y segundo, porque ¿qué le pasa a la carne de ese torete? Es que es dura. Y una de las características organolépticas que más buscamos es la terneza. ¿Y quién la da la terneza? La raza Brangus, que es mejor. Sí, puede ser. Y estoy hablando en un congreso de raza Brangus. ¿Saben quién le da la primera terneza a la carne? La edad, la precocidad. Una de las características que tiene la raza Brangus es justamente eso, la precocidad. Entonces, la ganancia de peso diaria es muy importante. Fíjense, está influenciada por el fósforo, el cobre, el selenio y el zinc. Voy a ir apurando porque si no, no termino más. La pérdida de peso en el posparto. Una vaca pare y después de parida, la vaca pierde peso. No solamente porque ya perdió el becerro que tenía adentro, sino porque ella misma tiene que empezar a adaptarse a otra función, que es la función de lactación. Pero además, ¿qué le pedimos a esa vaca después del parto? ¿Que tenga qué? Que tenga otro ternero, coño, porque si yo quiero un ternero por vaca y por año, no me puede esa vaca ovular a los 6 meses. Esa vaca no puede estar en baja condición corporal cuando pare. Esa vaca necesita condiciones ¿para qué? Para que esa pérdida de peso no sea tan abismal y tan bruta, pero sí debo cuidar el fósforo y debo cuidar el zinc. El elevado refugo de vaquillonas, llamamos refugo de vaquillonas aquellas vaquillonas que por determinadas circunstancias no crecen de buena medida y nunca dan la talla, nunca dan el peso para poder ser entoradas o entrar a un proceso de inseminación. Entonces refugamos mucha vaquillona. Miremos que ese refugo de vaquillona tiene desgraciadamente que ver el fósforo, el cobre y el selenio. Es decir, esta tablita tiene de un lado defectos, síntomas que yo estoy viendo en mi producción, algunos los veo macroscópicamente, como por ejemplo veo macroscópicamente la decoloración del pelaje, ya la vamos a ver a esto en algunas otras fotografías, que están influenciadas justamente por cobre y por selenio. La pérdida del pelo por el selenio, el bajo celo manifiesto por el fósforo y por el cobre. Es decir, es una tablita. No la hice yo, la hicieron la gente del INTA de Concepción del Uruguay, la doctora Richardino, que estudió mucho tiempo, cuando todavía los perfiles metabólicos que nosotros comenzamos a hacer en el año 87, 88, eran como
una cosa novedosa. Hoy ya se estudia todo, o deberíamos estudiar todo. ¿Para qué? Para poder detectar carencias, para poder solucionarlas. Porque no todo se ve, no todo se ve. Miren lo que es esto, amigos. La famosa figura del iceberg. La figura del iceberg nos representa exactamente lo que ocurre con los oligoelementos. Vemos la decoloración del pelaje cuando hay deficiencia de cobre. Esto es todo lo que vemos, que el animal está así. Miren, desgraciadamente hay mucha luz aquí en el escenario, pero si después yo, al final de la exposición, hay un número telefónico y un mail. Si quieren, esto creo que va a estar dispuesto también, Luis. Ok. Para que ustedes vean esta fotografía, son todas vaquillonas Holstein, criadas todas igual, con la misma alimentación. Esta está absolutamente negra, de color que tiene la Holstein. Fíjense, esta que está aquí está media marrón. Y no es porque sea otra raza, es la misma raza. ¿Y por qué? Unas sí y otras no. Bueno, porque no todos somos iguales. Al señor la vacuna de la gripe le prende bien, a mí no me prende bien. Y las dos son la misma dosis. Y a las vacas le pasa exactamente lo mismo, eso se llama idiosincrasia. Característica propia que tenemos cada uno de nosotros de responder ante un estímulo determinado. En este caso, una mala alimentación, una incorrecta alimentación. Perdón, voy para atrás. Esta gente tenía problemas de deficiencia de cobre por algo que ya vamos a ver, que es la excesiva cantidad de sulfatos por arriba de los 500 miligramos por litro en el agua de la bebida. Acá hay productores, puedo preguntarles sin ofenderlos, acá no hay nadie del Ministerio de Recaudación. ¿Cuántos son productores ganaderos acá? Bien, bien. ¿Cuántos saben la calidad del agua que toman sus animales? 1. Es poco. Es poco, bueno, 2, ponele. Que yo haga esta pregunta significa que el alimento más importante, y acá sí le doy importancia, porque puedo decir que el elemento más importante de la alimentación es el agua. ¿Cuántos litros de agua consume una vaca? La tengo que decir yo, que soy el disertante, ustedes no, porque se supone que son el público. Pero el 10% de su peso, siempre y cuando no haga nada, siempre y cuando la vaca se quede quietita ahí, no tenga un ternero, no produzca leche, no respire, no coma, se quede quieta y haya una temperatura de 18 a 20 grados en el medio ambiente, que no haya sol, que esté comiendo nada, porque a donde empiece a comer va a empezar a gastar energía. Si gasta energía va a necesitar agua. Es decir, son tantos los elementos que influyen a este primer dato que yo les di, que es falso, porque una vaca no puede tomar, si pesa 400 kilos, no puede tomar 40 litros de agua. Va a necesitar arriba de 100 a 120 litros de agua por día, con temperaturas como la que nosotros estamos, de climas tropicales, subtropicales, cálidos, y con una alimentación. Si me voy a la selva, la alimentación será de una determinada forma. Entonces, ¿debo medir o no debo medir lo que el animal consume? Bueno, primer deber que nos queda para el próximo año. En el segundo congreso de Brangus, los estimulo a que cuando haga otra vez la pregunta, porque la voy a repetir a esta charla, si me invitan, que aumentemos la cantidad de información que tenemos con respecto a la calidad de agua que tenemos. ¿Y saben qué? Analizar la calidad de agua no es mandar a analizar a la NASA, no nos van a cobrar una barbaridad, es un estudio absolutamente sencillo, muy fácil. Yo no gano dinero porque ustedes analicen el agua, van a ganar ustedes dinero si analizan la calidad de agua. Y determinamos que a este señor esa cantidad de sulfatos
interferían en el alimento balanceado que él daba y en las sales minerales que él daba. Él no estaba haciendo mal las cosas desde el punto de vista teórico. ¿Por qué? Porque le daba una suplementación de sales minerales a sus animales. ¿Entienden esto? Pero los sulfatos se mezclaban con el cobre a nivel ruminal, se forma un compuesto que se llama sulfomolibdato de cobre, que es insoluble, y la vaca la defeca. Al cobre, buena parte del cobre, no es el 100%, pero hay una pérdida casi entre el 40 y el 50% dependiendo del nivel de sulfato que tenga. Lo mismo ocurre, no solamente con el sulfato, lo mismo ocurre con el hierro, tierras coloradas. Guarda, porque muchas veces le queremos estimular la producción de glóbulos rojos a nuestros animales y le damos una dieta exagerada en hierro. Puede ser que estemos haciendo algo bien, pero si no miramos la calidad del hierro que está recibiendo el animal, vamos a estar sobredosificando con ese hierro. La teoría indica que todos los animales necesitan una suplementación, más los cerdos que los rumiantes. Pero si mis animales están recibiendo una dieta normal, ¿para qué le voy a dar una suplementación con hierro? El hierro interfiere de la misma manera que interfiere en los sulfatos en la absorción y asimilación del cobre. Y ustedes dirán, pero ¿por qué significa importante el cobre? Porque si yo no quiero que mis animales estén con el color negro, no me molesta que estén despigmentados. Esto que están viendo acá es la punta del iceberg. ¿Saben con qué se chocó el Titanic ustedes? El Titanic se chocó con esto, con la parte de abajo, no se chocó con la parte de arriba. El capitán se creyó que lo podía esquivar, pero miren lo que hay abajo del témpano. Abajo del témpano está que el cobre influye en la respiración celular, en la integración del tejido conectivo, en la formación del sistema nervioso, en la síntesis de hemoglobina. ¡Wow! En la producción de progesterona. ¿Entienden, digamos, la importancia que tienen estos oligoelementos? El cobre, ¿en qué cantidad tengo que darlo yo en una dieta? Partes por millón. O sea, ¿qué significa? Pequeñas cantidades. ¿Hay alguna ama de casa acá que le gusta hacer pizza o pan? Allá hay una, vamos, a mí también me gusta hacer pizza. Soy italiano, así que me gusta amasar y demás. ¿Cómo hago el pan? Con harina, agua, un poquito de sal, si me gusta, y ya está. Le falta levadura. ¿Cuánto le pones de levadura a 1 kilo de harina? Una pizca, 2 gramos, 1,5 gramos. Dependiendo de la levadura que estés usando. Este ejemplo que les doy, porque si no el pan me queda todo como si fuese una masa que no tiene crecimiento y que efectivamente no va a leudar. Un pan sin leudo es un cacho de piedra. ¿Correcto? Al organismo le pasa lo mismo si no tenemos algo que se llaman levaduras. Enzimas. ¿Alguna vez escucharon hablar de las enzimas? Que sirven porque limpian la ropa, que sirven porque permiten la transformación de un compuesto en otro. Déjenme que les plantee por qué es importante estos oligoelementos. No porque forman parte del hueso, que sí lo forman, en pequeñas cantidades, sino porque forman parte de estas levaduras. El cobre forma parte de enzimas. Vamos a ver si acá los tenemos. No las tenemos nominadas, pero se las prometo que se las tiro. Forma parte de las enzimas que le van a dar el color a la melanina de los pelos. Muy bien, eso lo vemos.
pero forma parte de enzimas que trasladan y transforman el colesterol en progesterona. ¿Alguna vez escucharon hablar que el colesterol es malo? Bueno, no podríamos vivir sin colesterol. No podríamos vivir sin colesterol, porque todo nuestro juego hormonal y buena parte de las vitaminas provienen del colesterol. Si no hay colesterol, no hay estrógenos. ¿Escucharon hablar de eso? Si no hay colesterol, no hay testosterona. Si no hay colesterol, no hay progesterona. Primer golpe que recibe una vaca con deficiencia de cobre es que los niveles de progesterona se caen. Hay veterinarios acá que deben hacer palpación rectal o ecografía y determinan el tamaño de los cuerpos lúteos. El cuerpo lúteo es la cicatriz que deja un ovario. Este señor que está acá, que está haciendo dehiscencia, este foquito, este folículo, se rompe, deja salir el óvulo para que la vaca ovule y se preñe. Ahí en ese lugar queda una cicatriz donde hay un acúmulo de células específicas que forman justamente progesterona. Se llama cuerpo lúteo. Pero las vacas con deficiencia de cobre, el cuerpo lúteo es más chico que en una vaca que no tiene deficiencia de cobre. Primer lugar a donde se forma la progesterona es el cuerpo lúteo. Después va a la placenta también, que se forma buena parte en la placenta. Pero ¿qué queremos decir con esto? La imagen otra vez del iceberg. ¿Me importa que el animal tenga pelo lindo? Claro, porque eso también vende. Pero más me va a importar que mi vaca cuando ovule no repita celo a los 28 días. Pará, el doctor se equivocó, es a los 21 días. No, no me equivoqué. La vaca cuando no le prende el espermatozoide al óvulo, va a ovular cada 21 días, que es la forma normal y clásica. El inseminador le erró y en lugar de por vagina se lo metió por el recto. Pónganle. O sea, la calidad del semen que ustedes compraron era una basura porque era barata y todo lo demás, no va a preñar. Esa vaca ovula cada 21 días porque no hay fertilización del óvulo. En cambio, el óvulo es fértil, el espermatozoide llega en tiempo, hay un intento de nidación y entonces el ciclo de ovulación se alarga en esto que se llaman vacas repetidoras. No son vacas repetidoras porque repiten cada 21 días, repiten cada 28, cada 30 días. Ahí falta progesterona. Y si me pongo a ver, ahí falta cobre. ¿Cómo lo soluciono? Le doy progesterona a las vacas y sería lo más fácil de todo. O sea, le doy el precursor, en este caso, la droga pura. Pero si yo le doy cobre preventivamente a mis vacas en el preservicio, antes de inseminarla, y no un día, 40 días, 60 días antes, que de eso se trata, hacer la prevención. Voy a tener cobre suficiente en mis vacas para que esto ocurra, para que haya una buena dehiscencia y salida del folículo, pero para que haya también una buena cantidad de progesterona en los cuerpos lúteos. De esto se trata cuando nosotros decimos, señores, el tratamiento preservicio, que incluye, entre otras cosas, vacunas virales que van a evitar problemas reproductivos, no se pueden escapar de los oligoelementos. Los oligoelementos son fundamentales para la formación de las enzimas, volvemos otra vez a la levadura, para que ese compuesto, el colesterol, se termine transformando en testosterona en el caso del macho, estrógenos en los casos de las hembras y en progesterona en el caso de la hembra. Ninguna de estas cuestiones van a ocurrir normalmente si yo estoy corto en los niveles de cobre. Entonces, importante a tener en cuenta. Les expliqué, ¿me creen lo que les estoy diciendo de que el cobre es importante?
o es novedoso para ustedes? ¿Para ustedes era más importante el calcio, por ejemplo? Bueno, déjenme que les diga que el calcio nuestras vacas lo consigue de cualquier lado. No va a poder hacer lo mismo con el fósforo, porque de fósforo estamos bastante escasos. En toda América Latina, ¿eh? No les pasa a ustedes en Perú. Nos pasa a todos, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil. Nos falta fósforo y debemos darlo los 365 días del año en una suplementación oral a nuestras vacas. Sales minerales enriquecidas con fósforo que tengan una dieta equilibrada, 2 partes de calcio, 1 parte de fósforo. Miren, estoy hablando de la base, pero que además y adicionalmente tengan allí nutrientes como el sodio, el potasio, el magnesio, el cobre, el selenio y el zinc. Elementos que recién les estaba diciendo que son fundamentales para la conformación de las enzimas, porque de eso se trata cuando estamos hablando de los oligoelementos. No, porque estoy muy estresado, ¿saben? Tengo por arriba los radicales libres. ¿Han escuchado esto? Los peróxidos míos están por las nubes. Estoy estresado. Tomate selenio que te va a venir bien, o tomate zinc que te va a venir bien. El zinc y el selenio en sí mismos no sirven para nada, siempre y cuando no estén conformando parte de estas levaduras, de estas enzimas que, como en el caso del selenio, este señor, esto es muy difícil, glutatión peroxidasa. Esta enzima, la glutatión peroxidasa, tiene en su composición el selenio. Sin selenio no hay glutatión peroxidasa, y si no hay glutatión peroxidasa, nuestras células, cualquiera, las testiculares, las renales, las hepáticas, la glándula mamaria, cualquiera, las del endometrio, están rodeadas de peróxidos, de agua oxigenada. ¿Ustedes saben cuál es la conformación de un peróxido? A ver si tengo al final del... Esto es lo que pasa con una célula cuando vive. Igual que nosotros, genera basura. ¿Qué hace señora con la basura? ¿La deja dentro de la casa o la saca afuera para que se la lleve el basurero? La saca afuera para que se la lleve el basurero. Bueno, pues el basurero de nuestro organismo, de cada célula de nuestro organismo, se llama glutatión peroxidasa, que es la encargada de romper el agua oxigenada en oxígeno por un lado y en H2O por otro. Fíjense cómo un elemento junto es altamente tóxico. El agua oxigenada es altamente tóxico. ¿Con qué nos curamos las heridas? Con agua oxigenada. Pero no nos curamos las heridas con agua, la lavamos en todo caso. Pero si a esa molécula de agua le agregó un átomo de oxígeno, la transformo en agua oxigenada, que es para las células y para las bacterias altamente nociva. No quiero que mis células estén rodeadas por agua oxigenada. Quiero que mis células tengan agua y oxígeno. ¿Quién se encarga de eso? La glutatión peroxidasa, que deja libre agua y oxígeno. Ahora, si esto no ocurre, las células que tenemos en nuestro organismo, ustedes saben que no nacemos con la misma cantidad de células, el único tejido que eso sí ocurre es el tejido nervioso, que no se reproduce. Ahora, todo el resto de los organismos, todos los organismos tienen células, todos los órganos tienen células que se van multiplicando, porque otras se murieron. ¿Qué si no son los espermatozoides, amigo? El reemplazo en los tubos seminíferos de unos espermatozoides que ya se fueron. ¿Qué si no son las células somáticas en la glándula mamaria? ¿Alguna vez escucharon hablar? Esta leche tiene muchas células somáticas.
quien hace lechería, el primer indicador de la salud de una ubre es el conteo de células somáticas. Contar, agarrar la lechita, no tomársela, mandarla al laboratorio y preguntarse, ¿cuántas células somáticas tiene? Wow, si tiene arriba de 200.000, alerta, cuidado, algo está pasando con la salud de tu glándula mamaria. Revisala, mandala a revisar, hace algo, porque si no esa vaca te va a desarrollar, ¿qué? Una mastitis. ¿Ok? Eso ocurre cuando no tenemos buena cantidad de selenio, la glutatión. Esta explicación que les doy, no pretendo reemplazar que ustedes reemplacen a los veterinarios, por el contrario, siempre digo, lo más importante que hay es la interacción entre el productor y el profesional. Pero si alguien alguna vez, vengo yo aquí y les digo, miren muchachos, es importante el selenio porque así van a producir más ternero. Me voy, buenas tardes y hasta luego. Créanme porque es la verdad lo que les digo. A mí me enseñaron que con el ejemplo se aprende. Y si yo les enseño a ustedes, bueno, les enseño, no pretendo enseñarles, les cuento cómo es el sistema. Es más fácil para que mañana, cuando venga un veterinario y le diga, la verdad que es importante la suplementación de selenio, a ustedes no les va a sonar raro que esto es importante, porque la fisiología reproductiva, de ganancia de peso o de la producción de leche, tiene mucho que ver el mantener equilibrado nuestro sistema enzimático. Se llama catálisis enzimática. ¡Wow! ¿Qué hora es? 10:30. ¿Hasta qué hora tenemos, Luis? ¿Hasta qué hora? Y 45. ¿10 minutos? ¿En 10 minutos terminamos? No. Pero si tenemos la idea de que esto es verdad de lo que yo estoy diciendo, falta el agregado de cómo lo suplemento. ¿Qué dijimos al principio? Que lo primero y principal es esto, que ustedes le den de comer a sus vacas, una buena suplementación oral, porque los inyectables sirven como un tratamiento estratégico. ¿Para qué? Para que tengamos una buena cantidad de selenio en los momentos en los cuales son críticos para la vaca. 2 para parto y servicio. El parto y el servicio. Una vaca que se preñó, salvo que la afecte alguna enfermedad importante, que brucelosis, leptospira, IBR de bebé, difícilmente aborte por un problema carencial. La vaca es tan buena madre que lleva adelante la preñez a pesar de su físico. Lo han visto, por eso es que hablábamos hoy de la condición corporal al momento del parto. Ahora, qué bueno es que hagamos un preparto, que le prestemos atención a esa vaca de cría que está en el campo con 2 meses próximos a parir, a que le hagamos un buen tratamiento, aportando no ya lo que sabíamos que teníamos que aportar, fósforo, calcio, en baja cantidad, buena cantidad de fósforo, aportemos también oligoelementos, que de eso se tratan los tratamientos de preservicio. ¿Qué hicimos nosotros? Un montón de trabajos, tomando sobre la base que este día 0 es el día del parto. Fíjense una cosa, porque es importante esto. Día 56 antes de parir, estas pelotitas que ven acá son pelotitas, es la representación gráfica de las ondas foliculares. Adentro del ovario, a pesar de que la vaca está preñada, la vaca no va a ovular, ¿no es cierto? Pero se va a preparar se va a ir preparando para ovular. Miren, yo hago un tratamiento preservicio al día 60 con selenio y cobre. Repito a los 30 días con selenio. Esa vaca está en condiciones de ovular a los 14 o a los 20 días. No la voy a preñar a la vaca ahí. Porque, ¿qué le falta? Le falta la involución uterina, que lo logrará en el siguiente celo de los 21 días siguientes. Es decir, si esta vaca tiene el motor, ya arrancó el ovario después, es decir, ya está funcionando, ya arrancó el ovario a producir óvulo,
No me va a pasar como acá. Me voy al otro ejemplo. Voy a hacer un tratamiento de oligoelementos cuando la vaca pare. Miren lo que pasa si hago un tratamiento de parto. Arranca la onda folicular y empieza a ovular a los 120 días. ¿Qué queremos nosotros? Que nuestras vacas tengan un ternero por vaca por año. Si el año tiene 12 meses, no me puedo darle changüí, porque la preñez de la vaca es de 9 meses, no puedo preñar después de los 140, 150, 160 días. No voy a tener el ternero todos los años. ¿Es una utopía? Ponele. Pero si yo no le apunto hacia las utopías, es difícil que pueda lograr buenos porcentajes de preñez. Y no me vengan a decir que tenemos altos porcentajes de preñez, porque he visitado muchos productores que cuando llego me dicen, yo estoy bien, tengo el 90% de preñez. Y empezás a ver en el campo, a donde lo recorres un poquito, te encontrás que está llena de vaca seca, como decimos nosotros, o vaca soltera, que son vacas que se pasaron todo el año pasado descansando, claro. Los porcentajes de preñez los miden sobre la vaca que efectivamente ovuló y no le dio cría. A la que no le dio cría, esa no la contó. Los números se tienen que sacar sobre todo lo que pisa. La vaca seca, que el año pasado no parió, también cuenta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿O hay alguno que me indica que puede no ser lógico que yo le pida a mi vaca que me produzca un ternero todos los años? Es así, está preparada fisiológicamente. Y acá sí, no me digan, no porque es Nelor, o no porque es Brahman, o no porque es cruza, o no porque es continental. Si ustedes están criando una vaca, una Verdinangus con 42, 43 grados de temperatura, llena de garrapata, probablemente esa vaca tenga otros problemas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿está entendido esto? Bueno, pues es importante, estos trabajos están todos son donde hemos comprobado nosotros que animales testigos nos daban un 67% de celos, mientras que los celos presentados en los animales tratados estaban arriba de los 87%. En Bolivia, no estoy hablando de nada de Argentina, en Paraguay, 22% tenía este señor de preñez en vacas con cría, es decir, la vaca paría y ella se quería preñar nuevamente y de 100 vacas que tenía paridas, solamente el 22% la preñaba. El negocio se le iba a cualquier lado. Si yo por cada 100 vacas que tengo, preñadas, paridas, el año pasado, logro preñar el 22%, voy a tener el 80% de mis vacas que van a estar comiendo, van a estar recibiendo el plan sanitario, van a estar haciendo. Entonces, fíjense, hicimos el tratamiento general. No es que, qué bárbaro, pero metimos un 59-45 en un año solo de tratamiento preservicio. ¿Es bueno el 59? No, no es bueno un 59%, pero atengámonos a que veníamos de un 22. Bien. Acá tenemos otros porcentajes. No quiero aburrirlos con números porque pretendo otra cosa antes de irme. Y es la siguiente, los minerales deben ser dados por vía oral, ¿sí? Los oligoelementos deben reemplazar o suplementar, no reemplazar, dije mal, perdón, retiro la palabra reemplazar, porque no reemplazan nada. Suplementan, complementan momentos críticos, preparto y preservicio. Allí es a donde debemos dar este tipo de oligoelementos a través de inyecciones, inoculaciones, que deben ser todas dadas de manera preventiva. Este es un trabajo espectacular para explicarlo, pero bueno, en la cría, en los terneros, en el desarrollo de los terneros es importantísimo. Si yo trato una vaca preñada, voy a estar pasando oligoelementos, selenio, cobre y zinc, al ternero que está gestándose. Van a ser un ternero más fuerte, van a ser un ternero con el hígado con buena cantidad de cobre. Otro problema que tenemos, problemas podales. El zinc es muy importante. Tengámoslo presente como el zinc tiene que ver con este problema. Si hay una infección ahí,
Claro, pero ¿quién le abrió la puerta a la infección, a la bacteria que hay ahí adentro? La debilidad de la piel que produce los bajos tenores de zinc. Cuando no hay zinc, la piel se transforma en dura, pero no elástica. La piel de los animales tiene que ser resistente, no dura como la piel de un elefante. Esto se llama paraqueratosis por deficiencia de zinc. ¿Y qué nos abre? Hay pequeñas heriditas en la pata y en la pezuña de los animales y en la tierra que hay bacterias. Y esas bacterias entran y produce sí la infección, que tenemos que tratar después con un antibiótico o un podólogo. Pero si le hubiéramos tenido a los animales prevenidos de esta deficiencia con zinc, no nos hubiera pasado esto. Hicimos el tratamiento a estas vacas, no metimos mano, ni antibiótico ni nada. Y a ver qué pasaba. A los 120 días, fíjense lo que era esa misma pata. ¿Qué quiero demostrar? Ustedes no pueden esperar 4 meses. Estas son experiencias que nosotros hicimos para ver si lográbamos curar la deficiencia que tenía y la herida que tenía ese animal. Demoramos 4 meses. Con otra vaca, inicio de tratamiento. No sé si alcanzan a ver acá los desgarros que hay y los 2 surcos en los talones. A los 70 días ya se fue cerrando la llaga y los 2 surcos se fueron cerrando. Y a los 120 días. No los voy a aburrir con tanta foto, tengo un montón de casuística con respecto a esto, pero lo que pretendo es que pensemos nosotros con qué lo vamos a aportar. Me sacaron la foto, pero la primera vez y la única que fui a La Manga a trabajar, no se crean que... me tocó trabajar ese día y ahí fui. ¿Qué características tiene que tener un buen mineral inyectable? Me voy a pelear con unos cuantos ahora, antes de irme, porque ya que estoy... No se puede tener adentro de un frasco toda la tabla periódica de los elementos. No se puede tener calcio, fósforo, magnesio, yodo, zinc, manganeso, potasio, selenio. No se puede tener además adentro de un frasco, dentro de ese mismo frasco, todos los aminoácidos, arginina, lisina, metionina, no se puede tener adentro de ese mismo frasco vitaminas de las del liposoluble, A, D, E. Pero ya que estamos le metemos las de hidrosoluble también. Vamos con las del grupo B, la C y demás. La mayoría de nuestros productos en la veterinaria deberían ser verificados, porque el papel aguanta cualquier cosa. Ahora la química no. Si yo tengo yodo en un producto y le agrego vitaminas, el yodo es altamente oxidante, destruye las vitaminas. Y esto se los voy a decir a ustedes, pero traten de no comentarlo por ahí. La ivermectina, que hoy se vende con vitaminas, la ivermectina se diluye en un pH, se solubiliza en un pH de 1,5, 2. ¿Saben lo que es el pH ustedes? El pH es la acidez o la alcalinidad que tenemos en diferentes tipos de sustancias. Si yo tengo una ivermectina que está en un pH 2 y le agrego vitaminas que en un pH 6 ya comienzan a destruirse, ¿qué les parece que le pasa a las vitaminas? ¿Entienden lo que digo? Yo tengo un producto que se solubiliza en un pH ácido, pero las vitaminas se destruyen en un pH ácido. ¿Qué les parece que tengo ahí adentro? Solamente ivermectina. ¿El producto sirve como antiparasitario? Claro. Ahora, no busquen allí ninguna reposición de ninguna vitamina. Entonces, con los minerales inyectables, gracias, con los minerales inyectables pasa exactamente lo mismo. Busquemos seleccionar, fíjense que dice acá, selección, concentración, intensidad. Busquemos, si yo necesito cobre, busquemos un producto en base a cobre. Si yo necesito selenio, busquemos un producto en base a selenio. Si yo necesito magnesio, busquemos un producto en base a magnesio. Busquemos la más alta concentración. Si ese producto que yo dije al principio tiene tanta cantidad de componentes,
¿Se imaginan cuánto tiene que llevar de 0,000 de cada uno de los minerales? Y yo le voy a dar 10 mililitros a mi animal para que reponga qué cosa. Nada. Esto es lo que logro con un producto de alta concentración. Y finalmente la intensidad de las dosis. Porque con un inyectable, yo lo inyecto hoy, pero dependiendo de los minerales tengo un metabolismo totalmente diferente. Se llama farmacodinamia esto. Cobre, puedo 90 o 120 días. Zinc, no más de 30 o 40 días. Fósforo, 20 o 30 días. Selenio, 20 o 30 días. La repetición. Por eso es que cuando mezclamos todo dentro de un frasco, desgraciadamente, perdemos manejo. Porque no sabemos efectivamente ni la dosis que le voy a estar dando de cada uno de ellos, ni cuándo debería repetirlo. Porque si adentro de ese producto tengo cobre, pero también tengo selenio, el cobre lo debería repetir a los 90, 120 días, pero el selenio lo tengo que repetir a los 20 o 30 días. ¿Qué hago? Bueno, tengo que buscar otro producto que tenga selección, concentración, intensidad. Amigos, un pequeño resumen de todo lo que estuvimos viendo y ya me voy. Efectos colaterales de los cofactores. Los oligoelementos actúan formando enzimas. Desde que aplico un producto, y esto es muy importante, las enzimas demoran un mínimo de 20 días en formarse. El selenio sirve mucho para evitar las retenciones placentarias. Para evitar las retenciones placentarias. Una vaca con retención placentaria, no le den selenio, no sirve para nada. Una vaca con retención placentaria, ya la tuvo a la retención placentaria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, si yo tengo un 3, un 4% de mis vacas con retención placentaria, hago la prevención. ¿Cuándo? En el preparto. ¿No dijimos que los 60 días, los 40 días antes del parto es el momento adecuado para poder prevenir las retenciones placentarias? De esto se trata cuando decimos, cuidado muchachos, las enzimas no se producen de hoy para mañana. Si yo tengo una vaca que tiene deficiencia de cobre, volvemos a la progesterona, ¿qué hago? ¿Le voy a dar ya cuando empezó a repetir? No, hago el tratamiento de preservicio o de preparto. Esta es la forma de poder mantener nivelados estos cofactores para que actúe. Bueno, está la explicación del colesterol. No se las voy a leer nada porque ya se las expliqué. Pero si quieren, de alguna manera, van a tener al final de la charla, bueno, otra cosa. Tengo un minuto más. La mayoría de los minerales que se están dando en estos momentos, y que no importa cuál es la vía de elección, en los bovinos, el cobre, que es la única especie que está destinada, es decir, no se puede dar a un ovino cobre, lo matamos. Pero son rumiantes igual. Tienen otro lío a nivel de unos carriers, de unas proteínas que no lo llevan al cobre, hasta el hígado, porque el cobre que yo inyecto hoy, dentro de 3 días no está más en el punto de inoculación. Se fue todo al hígado, que es el órgano a donde va a depositarse. Y allí, esas pequeñas cantidades que yo di, que fueron muy importantes y muy concentradas, duran entre 90 y 120 días, dependiendo de las carencias que existen. Con respecto a esto que les estoy diciendo, es cómo inyectar. Es muy importante que sea siempre subcutáneo. Es más fácil la inyección intramuscular, pero sí, le doy un puchazo en el anca, en el filo del jamón, en el cogote, no me importa, ahí va intramuscular. Bueno, a los 2 días ya tienen un bubón así grandote con el cobre. Un absceso impresionante. Estas aplicaciones son todas subcutáneas. ¿Por qué? Porque yo no estoy dando 0,005. Acá se están llevando una altísima concentración de cobre en el producto. Se está llevando una altísima concentración de selenio. Ambos dos son tóxicos. Ambos dos son tóxicos. Y si a eso le agrego que los hígados de nuestros animales no es que están de muy buena salud, porque si quieren hablamos de piroplasma, de anaplasma, de fasciola y de los problemas de intoxicación que tenemos a través del hígado.
Pero me voy a detener acá nada más, para que entiendan que esto que estoy mostrándoles es aplicación subcutánea. Si no me puedo garantizar una buena aplicación subcutánea, pellizco. Hagan lo que nos gusta a los varones, pellizcar, pellizquen. Estoy hablando, esto es un Elor, no estoy hablando de un torete de cabaña. Esto eran salvajes. Trabajemos a manga llena. Es decir, hay muchas cuestiones de manejo que las tenemos que ir aprendiendo. Yo no puedo tener una manga de 3 metros de largo o de 6 metros de largo y poner 2 animales a trabajar en el medio de la manga. Porque me la voy a pasar corriendo atrás de los animales. A los animales no les gusta que los pinchemos. Eso es manejo. ¿Son pavadas? Sí. Pero ¿saben qué provoca? Que la gente se canse. Que el productor, que tiene empleados y demás, se canse de trabajar así. Trabajar mal es trabajar probablemente 2 veces y mal. Y entonces, ¿saben qué hacen? A la pasada por la manga, ¡tuc!, le dan el jeringazo. Vaya donde vaya, a los costillares, al anca, al cogote, al cuerno, a cualquier lado. Es el deporte de haber a manga abierta. Lo que estoy diciéndole no es ninguna exageración, esto lo he visto. Y no es en Perú solamente, acá también. Pero en Brasil, en Paraguay, la gente, y acordémonos, estamos moviéndonos en un ambiente animal. No seamos nosotros animales. Tratemos de ponerle seso a la cuestión. Bueno, ¿cómo aplicar? Se puede aplicar de todos lados, se puede aplicar, pero si yo puedo pellizcar mejor, a lo mejor no hace falta. Si mi aguja es filosa, porque ese es otro tema. ¿Cuánto dura una aguja? Hasta que se rompe. Y se ríen porque es verdad lo que digo. Y después me encuentro con las agujas guardadas, pinchadas arriba del techo de la manga, en la madera. Ahí las guardan. ¿O no? Vamos que nos conocemos. Y entonces, lo que tenemos que hacer es saber que esas agujas de múltiple uso, después de 20 pasadas, ya pierden filo. Ya no sirve más para nada. Y cada vez nos cuesta más fuerte meter la aguja ahí adentro, porque no tiene filo. Se está quedando Roma. Tirémosla a la basura. Cambiémosla, la economía de una buena hacienda, de una buena finca, de un buen ganado, de un buen campo, no se mide por la cantidad de agujas que ustedes ahorraron. Se mide por la cantidad de abscesos que después llegan al frigorífico y le dicen, señores, esto no sirve porque está absedado. Le tiraron medio cogote, le tiraron media paleta porque se lo llevaron mal. Esto no lo enseñan en la facultad, esto lo vemos en el campo a diario, pero me gustaba compartirlo con ustedes porque es una preocupación y sobre todo cuando trabajamos con productos de alta concentración. La inyección debe ser subcutánea y no cualquier cosa. Es preferible que vacunemos a 100 o a 150 y bien y no 400 mal vacunados. Buah. Esos son mis datos. Yo estoy primero agradecidísimo a Luis por la deferencia de la invitación, a todos ustedes por haber venido. Y además lo que digo es, si esto queda acá y no tiene ninguna inquietud, me voy a ir triste. Háganme llegar toda la información que sea y a disposición para lo que gusten. Yo desde Argentina, pero también hago visitas periódicas acá a Perú y espero verlos el año que viene. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, al doctor Carlos Farina por la exposición hecha el día de hoy. Aquí tenemos las preguntas. ¿Qué elementos o parámetros debo pedir en un análisis de calidad de agua? ¿Cuáles son los valores adecuados para que el agua de bebida del ganado sea óptimo? Buena pregunta. Se debe pedir lo que se denomina salinidad total, que es lo que se determina a través de la conductividad total, la cantidad de sales totales. Una buena y correcta sal no tiene que tener menos de 5 gramos de sales totales.
no debe tener más de 10 o 12 gramos de sales totales. Son muchas las variables que pueden influir, porque esas sales totales a lo mejor están con una gran cantidad de sulfatos, como decía hoy, y entonces puede tener 5 gramos de sales totales, pero puede tener 400 miligramos de sulfato. Entonces el agua tiene un valor bueno, las sales totales, pero tiene un valor peligroso, es de la cantidad de sulfatos que tiene. Que entre otras cosas, la cantidad de sulfatos que tiene el agua, si vienen combinado con magnesio, provocan diarreas, curseaderas. ¿Han escuchado hablar de esto? Elevada cantidad de sulfatos provoca que el animal tenga una diarrea y no hay infección, ni coccidio, ni estáfilo, ni nada. Es un problema que provoca el sulfato de magnesio. ¿Qué otras cosas pedir? Muy importantes. Sulfatos, como decía recién, hierro, calcio, fosfatos. Después, si a los interesados les comparto incluso lo que sería, digamos, lo más importante. Hay muchos que piden, aquellos que se dedican a la lechería, piden conductividad, pero agregado a lo que se denominan dureza. La dureza es la cantidad de carbonatos y bicarbonatos que tiene un agua. No son tan nocivos para la hacienda, pero son muy nocivos para las instalaciones lecheras. ¿Por qué? Porque esta agua es un agua que no forma espuma. ¿Alguna vez han visto agua que ustedes se frotan y le ponen detergente, le ponen jabón y no hace espuma? Esa agua es muy dura. Y esa agua, ¿por qué es muy dura? Por la cantidad de carbonatos y bicarbonatos que tiene, y se acumula en los conductos, tanto sea de la bajada de leche como de los propios tanques, y provoca una alta corrosión. Entonces, hay todo un panorama, pero el panorama de esto, cada test o cada estudio, no debe ser una vez y a los 10 años repetirlo. Hay épocas de lluvia y épocas de seco. Yo tengo que repetir el análisis del agua en una época de seca y en una época de lluvia. Y ustedes me dicen, pero mis animales toman agua del río. Tomo agua del río. Toman agua de arroyo. Tomo el agua del arroyo. En el mismo lugar a donde toman las vacas. No, porque mi pozo artesiano es muy bueno, el pozo de profundidad. Tomen agua de ahí. No del bebedero, porque el bebedero puede estar oxidado. Sí, para saber la calidad del agua, yo tengo que saber que también tengo que darlo en un bebedero en buenas condiciones, higiénica, sin hongo, sin corrosión, pero tengo que tomar, para evitar esto, la confusión, la toma de muestra en el agua, en el pozo artesiano, a la salida de la bomba o del molino. Muchas gracias. Voy a tratar de juntar un par de preguntas. Va a ser tipo examen de admisión de la agraria. Antes de la suplementación, ¿debo analizar los patrones normales de los oligoelementos en los animales? Otra pregunta, en las pasturas. ¿Qué tipo de indicadores debo emplear? ¿Y de qué manera práctica puedo determinar la presencia o ausencia de oligoelementos? Bueno, hay algo muy importante. Claro que es importante analizar los animales. Para eso están los perfiles metabólicos. Ante la duda, lo importante es hacer un análisis clínico. Y el análisis clínico se hace tomando sangre de los animales, en algunos casos para medir las enzimas a través de sangre con anticoagulante. Entonces ya requiere una técnica especial. O en otros casos, para el caso del cobre, del zinc y demás, se toma sangre que se le saca el suero, es decir, el coágulo va por un lado, el suerito es el que yo analizo, y se analiza en el suero cantidad de cobre y cantidad de zinc. Yo analizaría, claro, pero si yo estoy viendo signos clínicos, es decir, los veterinarios, los zootecnistas, los técnicos, nos valemos de varias herramientas. Si yo tengo que mandar a analizar todos los animales que voy a ver, probablemente hasta sea poco práctico en la realización de mi diagnóstico. Si la experiencia me permite diagnosticar que estoy viendo
animales arratonados, con pelo largo, me vienen a plantear un problema, que tienen vacas repetidoras, algo más exagerado, tienen fracturas espontáneas. Todo eso es un indicador de que estamos en presencia de deficiencia de cobre. Probablemente le haga ahorrar al productor el no hacer un análisis, pero lo ideal sería efectivamente realizar un estudio de perfiles metabólicos en los cuales analizamos estos oligoelementos, que nos van a dar otra indicación, el grado de carencia que tienen, para poder así realizar un tratamiento adecuado. Y pónganse en la cabeza, lo primero es la comida, antes que la suplementación oral. Lo primero es la comida. Lo segundo, ante una falla en la comida viene la suplementación oral. No un día, no 2 días. La suplementación oral que el animal comienza a comer hoy, la voy a ver reflejada en 20 días. Si yo le hago un estudio ahora, que empezó a comer bien, con alimentación cambiada, y le estudio a los 5 días, el animal va a estar igual. Necesito 20 días de metabolismo. Entonces, los inyectables tienen la ventaja de que avanzan a eso. ¿Por qué? Porque bypasean el rumen, porque no tienen problemas de esto que llamábamos carencia secundaria por interferencia, porque no pasan por el rumen, sino que yo lo inyecto. Estas son todas herramientas que tenemos los veterinarios, los técnicos, los zootecnistas, para poder ir supliendo estas carencias. Y lo que les decía recién, no es lo mismo aplicar carencia, o sea, suplir una carencia de cobre que suplir una carencia de selenio, porque los tiempos de aplicación en la repetición son bien diferentes y lo tengo que saber. Ante los casos de deficiencias de selenio, omití a decirles que aquí también nos hemos encontrado mucho músculo blanco. En animales que vienen de selva también hay mucho músculo blanco, que es una patología inherente a la deficiencia de selenio, que cuando se manifiesta ya el animal había tenido un montón de otras carencias subclínicas debido al selenio que no la había detectado. Por ejemplo, que no ganaban bien peso. Por ejemplo, que las vacas tenían mucha retención placentaria. Por último, ¿se puede incluir en la dieta ¿puedo incluir cobre en la dieta si mi suplemento tiene azufre o es preferible vía inyectable? Y por último, si recomendaría fuentes orgánicas de cobre, selenio y zinc. A la primera pregunta, si estás dando azufre, que son los originarios o los precursores de los sulfatos, y estás dando cobre, deberías medir si efectivamente ese azufre no está interfiriendo en la absorción del cobre que yo le estoy dando o que le estamos dando. A lo mejor no. ¿Por qué les digo a lo mejor no? Si usted recién dijo que interfería. Dependiendo de los niveles de sulfato que tenga en el agua, es cómo me voy a ver afectado los niveles de absorción de cobre. Y con respecto al tema de la fuente orgánica, la mayoría de estos oligoelementos están hechos sobre la base de elementos quelatados, ya son elementos orgánicos. Edetato de cobre, salvo que quisiera decir en la alimentación. En la alimentación, por lo general, son inorgánicos los que se están poniendo mayoritariamente. Algunas marcas ya incorporan estos cobres o selenio o zinc de manera orgánica. Pero mayoritariamente le gusta mucho el sulfato de cobre, le gusta mucho... fíjense cómo se utiliza el sulfato como mediador de un elemento que es justamente antagónico, el cobre. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Farina por la exposición Mejoras Reproductivas en base a la suplementación inyectable de oligoelementos. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias. Gracias. Invitamos al magíster Luis Gustavo Riquelme Guayanay para que le haga entrega del presente por la exposición.